Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta primera clase de esta semana, que es del 19 al 23 de noviembre. Voy a compartir la pantalla para irnos a la plataforma donde aquí observamos nuestra planeación. Aquí observamos que del 19 al 23 tenemos las siguientes actividades. El día de hoy vamos a ver el tema las fuerzas, su clasificación y su representación. El día de mañana, la actividad 14, elaborar un resumen del tema y contestar las páginas 56 del libro. Activa tus ideas en tu libreta. El miércoles vamos a realizar actividades en el libro. El día jueves van a realizar la actividad 15, contestar las páginas 57 de su libro. Actividad 1, revisar experiencias. Y actividad 63, aplica tu aprendizaje. Profe, Sí, dime. perdón por llegar tarde, pero es que el Zoom estaba fallando muchísimo y tuve que reiniciar la computadora. Híjole, no te escuché bien. A ver, Que habla. el Zoom estaba dando problemas y tuve que reiniciar Zoom. Ok, pero ya estás aquí, ya listo. Muy bien. Sí. Perfecto. Ok, y el viernes vamos a ver páginas web didácticas y el quiz correspondiente. Observamos aquí nuestro libro donde viene la semana 7, las fuerzas, su clasificación y representación. La primera actividad que van a hacer ustedes para el día de mañana es el resumen y esta sección que se llama Activa tus ideas. Aquí tenemos nosotros una pesa sobre una mesa en donde vienen 3 preguntas para que ustedes las puedan contestar en función a lo que sucede cuando una pesa está sobre una mesa. Para esto tenemos un video de apoyo, el cual pueden ustedes observar y pueden ustedes ver para que tengan más elementos para contestar esta sección. Entonces vamos a iniciar viendo el siguiente video. No se escucha, profe. Muy bien, ya que vimos en este video lo que es la fuerza y cómo se representa y cuáles sus partes,
punto de aplicación, intensidad, dirección y sentido, vamos a entrar en materia. Entonces, nosotros, ¿qué son las fuerzas? Como ya lo vimos en el video, es una acción que ejercemos sobre los cuerpos que están en nuestro entorno y les aplicamos esa acción y les provocamos un movimiento o cambio de lugar. Por ejemplo, podemos observar, como lo vimos también en el video, la acción sobre un carrito del supermercado. Entonces, esa acción de fuerza de empuje es la acción que promovemos. Y el vector que representa esa fuerza se puede representar de manera horizontal hacia la dirección horizontal y hacia el sentido donde va el carrito. La intensidad de esa fuerza se va a representar con el tamaño de esa flecha y obviamente pues hay un punto de aplicación. También nosotros tenemos la acción de la lluvia y el viento sobre el paraguas o sobre unas personas. Para esto van ustedes a realizar para el jueves la actividad 1, revisar experiencias en donde suceden estos fenómenos y pueden ustedes buscar en su casa qué acciones son las más importantes sobre los objetos que hay en su casa y también las acciones sorprendentes que has recibido en los entornos fuera de tu casa. Luego viene la sección donde ya nos explican cómo están las fuerzas. Y en esta sección observamos a dos señoras con unas canastas en su cabeza. Aquí podemos describir que la fuerza que la canasta ejerce sobre la cabeza es la misma que la cabeza ejerce sobre la canasta y son dos fuerzas en la misma dirección, pero en sentido contrario. Aparte de la fuerza que ejerce la persona sobre el suelo o sobre la fuerza de gravedad del centro de la Tierra. Entonces aquí observamos esas fuerzas representadas en este fenómeno. Entonces aquí viene una pregunta, dice la pregunta voladora. ¿Puedes dar 2 ejemplos de situaciones deportivas en las que la acción humana cambie el movimiento de un cuerpo? ¿Quién me puede decir en qué situaciones deportivas podemos observar la aplicación de las fuerzas? ¿Quién me puede decir? Fútbol. En el fútbol, ¿cómo? ¿Cómo aplicamos una fuerza en el fútbol? Patean la pelota. Al patear la pelota le vamos a impregnar una fuerza, la cual vamos a lograr que vaya aumentando su velocidad y cambie de posición. Muy bien. En el básquetbol, al botarla, estamos ejerciendo una fuerza hacia abajo y luego ya rebota la pelota y así sucesivamente hasta el momento de tomarla y lanzar la pelota a la canasta. Son diferentes tipos de fuerzas, ahí hay diferente dirección, diferente sentido y dependiendo de la fuerza que estemos hablando, pues así la vamos a representar o a dibujar. Nosotros por aquí observamos que hay fuerzas, por ejemplo, en el boliche. ¿Quién ha jugado boliche? Yo. Muy bien. Perfecto. Ahí le vamos a emprender una fuerza al bolo, a la bola de boliche, para que se deslice a través de la mesa de madera y pueda dirigirse hacia los pinos. Al golpear los pinos ejerce otra fuerza en la cual hace que pueda tirar o derribar los pinos correspondientes. Ahí también hay otros aspectos de meterle efecto a la bola, porque la mesa está encerada y ahí podemos darle pues algunos otros movimientos. También cuando colgamos ropa sobre un cordel o una cuerda tensa que está originalmente horizontal, al colgar la ropa húmeda o mojada, ¿qué le sucede a esa cuerda?
La cuerda originalmente está tensa de manera horizontal y cuando le colgamos ropa tiende a curvearse. ¿Por qué? Por el efecto del peso de la ropa. Ahí se está observando otras fuerzas que actúan sobre la cuerda, sobre el cordel. Muy bien. Luego, aquí vamos a observar otro fenómeno que Isaac Newton descubrió y que le nombró la tercera ley de Newton. La primera y la segunda las vamos a ver posteriormente. Y esta tercera dice la acción, la ley de la acción y la reacción. A toda acción corresponde una reacción igual y en sentido contrario. Igual que la física. Así es. Entonces, esta actividad 2 la vamos a desarrollar el miércoles. ¿Qué es lo que le pasa a una liga cuando se estira? Por ejemplo, Tristán, ahí ya está haciendo el ejercicio de la liga. Soy Francisco. Ah, eres Francisco. Pues es que me los cambian. A ver, entonces, ¿quién es Tristán? De atrás. A ver, acércate un poquito a la Ya, cámara, profe, mañana Tristán. me toca en la silla. Ah, ok. Entonces, Francisco, pues no se cambien de lugar porque luego me confunden. Bueno, Mejor para Alejandro. esa liga que tiene Francisco ahí estirando es lo que vamos a ver el día miércoles y vamos a realizar esta actividad 2, práctica con observación. Luego la actividad 3 también la vamos a hacer el miércoles. Quedan las fuerzas en los cuerpos. ¿Y ahí a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que si nosotros golpeamos una pelota con una raqueta, ¿qué es lo que sucede? Pues hay una deformación, como se ve aquí en la figura, una deformación de las cuerdas al golpear fuertemente con la pelota. Y eso también lo vamos a ver a detalle. ¿Quién de ustedes ha jugado tenis o ha golpeado una pelota con una raqueta? Y yo. Muy bien. Aquí este golpe, esta deformación no se observa tan fácilmente porque es una acción muy rápida, pero si lo Muy rápida. hiciéramos, si lo Es grabáramos, si lo viéramos en corta. cámara lenta, observaríamos perfectamente esa deformación. Es momentáneamente corta, ¿no? Exactamente, así es, pero si lo grabamos y lo vemos en cámara lenta, sí podríamos nosotros observar esa La ciencia deformación. del absurdo sí apoya a la física también. Exactamente. Muy bien. ¿Sí viste ese programa? Antes de continuar de cómo se clasifican las fuerzas, nos regresamos y vamos a ver el siguiente video. No se escucha, profe. Profe, Mande, no se escucha. voy a desconectar mi cámara. El video no se escucha. El video no se escucha, profe. No. Bueno, yo lo voy a ir narrando. Aquí, si ponemos un objeto sobre una mesa, esta ejerce una fuerza debido a su peso y se representa con una fuerza, con una línea vertical hacia abajo y con la letra W para señalar que es el peso del objeto. Debido a esta fuerza de peso, resulta otra fuerza que se llama fuerza normal, que es de la misma magnitud, pero en sentido contrario, y se llama fuerza normal.
Al estar dos superficies en contacto, se generan estas dos fuerzas, una fuerza de peso y una fuerza normal, para establecer el equilibrio, y en la parte amarilla es la zona de contacto. Se forma un ángulo de 90 grados entre la superficie de contacto y las dos fuerzas. Cuando una superficie está inclinada y te ponemos un objeto sobre esa superficie inclinada, la superficie de contacto es la misma y el peso siempre es vertical hacia abajo. Pero la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, o sea, se forma un ángulo de 90 grados y la fuerza normal ya no es vertical como en el primer ejemplo, sino una perpendicular al plano, a la superficie de contacto. Esa es la diferencia entre superficies planas y superficies inclinadas. Ahora, si tenemos nosotros una pared y queremos colocar un objeto como un cuadro, como un aire acondicionado, una televisión empotrada o cualquier otro objeto, el peso siempre es hacia abajo de manera vertical, y al atornillarlo o al fijarlo, estamos ejerciendo una fuerza hacia la superficie de contacto llamada F. Ahora, la fuerza normal es perpendicular, acuérdense, a la superficie de contacto, o sea, hacia, la normal es en sentido contrario a F, partiendo del centro del objeto, del peso, siempre es perpendicular. Observen aquí las diferencias de cómo se coloca la fuerza normal, que siempre va perpendicular a la superficie amarilla. Y en este caso, pues sí tenemos una fuerza que tenemos que poner, y es en sentido contrario a la normal. Aquí en estas tres figuras podemos observar la diferencia de cómo se representan las diferentes fuerzas: peso, fuerza normal y fuerza para sostener un objeto en una pared. Muy bien, ya que nosotros observamos estos dos videos, continuamos nuestra explicación de cómo se clasifican las fuerzas. Las fuerzas se clasifican en dos: fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Las fuerzas de contacto, como su nombre lo dice, hay un contacto físico entre las dos superficies, y aquí podemos mencionar ejemplos de este tipo de fuerzas. Es fuerza de empuje, fuerza normal, fuerza de tensión o de roce. Y las fuerzas a distancia, los ejemplos son los siguientes: fuerza gravitacional, fuerza eléctrica o fuerza magnética. Fuerza gravitacional por el efecto de la gravedad, fuerza eléctrica por el efecto de las cargas eléctricas, de los objetos cargados eléctricamente,
Y las fuerzas magnéticas, pues de acuerdo a los imanes, a los polos norte y polo sur. Muy bien. Si nosotros tenemos aquí este barco o balsa o lancha que sacamos del mar en la playa, ¿qué tipos de fuerzas podemos observar aquí? Aquí hay 3 tipos de fuerzas. La primera, la fuerza que ejerce, acuérdense, un objeto sobre una superficie va a ejercer una fuerza de peso hacia abajo. Y esa fuerza de peso es fuerza hay 2 aquí. Una de contacto con la arena, otra fuerza que es la arena sobre la fuerza que ejerce, fuerza normal que ejerce sobre la balsa, y la fuerza gravitacional. Las 2 primeras son fuerzas de contacto porque existe un contacto entre la superficie del suelo con la balsa, y la fuerza gravitacional es una fuerza a distancia. Aquí lo podemos remarcar. La fuerza con que el barco actúa sobre el suelo es una fuerza de contacto. La fuerza con la que el suelo actúa sobre el barco es una fuerza de contacto. La primera es de peso, la segunda es de fuerza normal. Y la fuerza con que la Tierra actúa sobre el barco es una fuerza a distancia. O sea, aquí es donde interviene pues la aceleración de la gravedad. Con esa información podemos definir que una fuerza gravitacional es la fuerza de atracción mutua que experimentan 2 objetos que poseen masa. Por ello se considera que es una fuerza a distancia. El día miércoles vamos a hacer esta actividad también, la actividad 4, problema por resolver, donde vamos a ver la aplicación de las fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. ¿Cuáles fuerzas interactúan cuando una persona carga una bola de boliche? Y aquí pues vamos a responder estas 2 preguntas con estos incisos y vamos a poder realizar esta actividad. Bien, por último, nosotros vemos pues, la representación de una fuerza. Como ya lo vimos en el video, se representa con un vector donde la dirección horizontal, aquí se representa por un plano imaginario horizontal, la intensidad de la fuerza es el tamaño del vector o de la línea. La flecha indica el sentido, si va hacia la izquierda o a la derecha. Y aquí podemos ver la diferencia entre dirección y sentido. Aquí puede ser la misma dirección, pero sentido contrario. Si la flecha la ponemos de este lado, tiene la misma dirección, pero en sentido contrario. Y como dijimos, la magnitud pues, se representa, o la intensidad, por el tamaño de la flecha. Aquí nosotros podemos observar que al empujar un carrito, la fuerza se representa con un vector horizontal hacia la derecha, y al levantar una pesa se representa con un vector vertical hacia arriba. Y con esto, pues vamos a poder responder para la tarea del jueves. Aplica tu aprendizaje, o sea, fuerzas de acción y reacción. Aquí, por ejemplo, nos piden dibuja 2 vectores que corresponden a las fuerzas de acción y reacción en este caso, que vamos a analizar. Una pesa está en reposo sobre una mesa y hay que representar aquí sus fuerzas. Y aquí podemos ver otros ejemplos de fuerzas de acción y reacción que puedes notar en tu entorno cotidiano. Con esto terminaríamos lo que es las actividades de esta semana. Entonces, para reafirmar esto de las fuerzas, de los tipos de fuerzas, vamos a ver el siguiente video. Fuerza de contacto y fuerza a distancia. Aquí tenemos diferentes tipos de fuerzas. Empujando o doblando.
Y dice, la fuerza, utilizamos la fuerza cuando queremos mover algún cuerpo o cambiar su forma. Hay dos tipos. De contacto o por contacto y a distancia. Como ya lo mencionaron, en el fútbol, al patear una pelota, al estar haciendo una masa, estamos empujando, estamos ejerciendo una fuerza sobre la masa. La otra fuerza es la de Star Wars. Cuando tocamos los objetos para moverlos y a distancia, Fuerza de Star Wars. se produce sin tocar los objetos. Por ejemplo, cuando se cae una manzana de un árbol, por efecto de la fuerza de la gravedad. Cuando atraemos un imán, con un imán, por efecto del magnetismo, y atraemos otros objetos metálicos. Muy bien. Con esto terminamos la sesión de hoy. Por favor, suban, apunten su nombre en el chat. Aquí veo 22 personas, muy bien. Ya voy a grabar el chat para tenerlo presente. ¿Listo? Y con esto terminamos el día de hoy. Nos vemos el miércoles para realizar las actividades del Bye, libro profe. y ustedes Bye. pues hagan la tarea del día de mañana. Nos Sí, vemos. Interferencia. Por Dios, saludos, nos despedimos. Un Interferencia. saludito, ya ustedes no me ven, Bye, profe. pero ustedes sí ¿Por qué pueden no hacer el prende su saludito. cámara? Nos vemos. Ya la conecté, pero ya no conecta, porque la desconecté para que pudieran escuchar mejor. Sale. Nos Bye, vemos. profe.